¿Cómo están, estimadas y estimados alumnos de la clase de Nueva Gestión Pública? Estamos ya por terminar este semestre, que sin duda alguna ha sido de mucho provecho para un servidor, porque he tenido la oportunidad de ser su profesor, pero también de aprender muchísimo de ustedes. Eso se los agradezco bastante. Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante, que es el título 4, que es de la administración pública tradicional a la nueva gestión pública. Es decir, muchos de los conceptos que hemos estado viendo, pues vamos a empezar como a concluirlos en pues ya una serie de principios generales que nos sirvan a manera de eso, a manera de conclusiones. Entonces, yo quisiera comenzar con el término que le hemos llamado, y ustedes ya lo conocen, el término utilizado en la consultoría, que se llama pensar fuera de la caja. Pensar fuera de la caja es un modelo de pensamiento basado en un enfoque que busca un cambio sistemático, un cambio de origen, en la manera en la que vemos un problema, pero también en la manera en la que encontramos la solución a ese problema. No nada más en ver el problema y encontrar la solución, sino también en cómo ejecutar esa solución. Muchas veces nos enfrentamos a problemas en nuestra vida cotidiana, problemas que parecen muy difíciles o imposibles de resolver. Vamos a suponer que no funcionan las televisiones de mi casa porque resulta que la conexión a internet pues es muy mala. Entonces yo me la paso acercando las televisiones al módem y en eso gasto mucho tiempo y mucho dinero para poder conectar las televisiones a internet. Cuando en realidad a lo mejor el problema de raíz pues es que no tengo suficientes datos o que no tengo un buen proveedor que me dé servicio de Wi-Fi. Entonces es más fácil cambiar ese pequeño detalle que estar cambiando todos los días las televisiones del lugar. Eso a manera de ejemplo, y si lo pasáramos al gobierno, en gobierno suele ser muy común escuchar frases como es que siempre se ha hecho así, es que la ley dice X o Y cosa, es que no hay presupuesto, es que mi jefe dice que así es, o es que en Estados Unidos se hace así, de tal manera, ¿no? O en este otro país o en Europa. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, si siempre se ha hecho así, ¿qué pasaría si lo hacemos distinto? Si la ley dice que así es y que así debe de ser, ¿qué pasa si cambiamos la ley para que sea diferente? Si es que no hay presupuesto, bueno, ¿qué pasa si en vez de dejar de hacer algo porque no hay presupuesto, conseguimos el presupuesto para así hacerlo? Es que mi jefe dice que así es. Y si tu jefe no tiene razón y lo convences de que está equivocado, o sus asesores lo convencen de que está equivocado, y buscamos una manera diferente de hacer las cosas, es que en Estados Unidos o en Europa se hace así. Bueno, ¿y qué tal si, aunque sean países de primer mundo, pues a lo mejor aquí lo estamos haciendo mejor o en otro país se está haciendo mejor? No necesariamente debemos asumir que se hacen mejor las cosas allá, o tal vez lo que se requiere hacer aquí es tropicalizar otra realidad social, ¿no? Ahora vamos a poner ejemplos de cuando se piensa dentro de la caja, aquí en México. La SEP, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, el eterno problema educativo en México. Yo no dudo que haya habido cosas buenas, innovadoras durante muchos gobiernos en la SEP, pero hay un dato ahí que es curioso. Cada año gastamos más en educación, cada vez gastamos más y más y más y más y más y más, y nada más nos subimos en el ranking educativo. O sea, es como si cada día hago más ejercicio, o digo que hago más ejercicio, o gasto más en el gimnasio, pero no mejora mi salud. Oye, pues como que algo estás haciendo mal, ¿no? Es un problema eterno. Otro, cuestión de sentido común, cuando no se piensa fuera de la caja, sino dentro de la caja, el tema de la marihuana en el país. Ya ven que en México está permitido consumir marihuana, hay una dosis permitida en la Ley General de Salud. Sin embargo, en esa Ley de Salud también se establece la prohibición de que la droga se venda, ¿verdad? Que la marihuana se venda. Igual en el Código Penal está establecido como un delito el narcotráfico. Entonces, oye, a ver, está permitido consumir, pero no está permitido vender. Entonces quiere decir que ningún proveedor te va a vender de manera legal. Quiere decir que la farmacia, el Super 7, cualquier expendio o cafecito como los que hay ahí en Holanda y esos países, no te puede vender marihuana.
pero está permitido que tú la consumas. Entonces, ¿a quién se la vas a comprar? Vas a terminar comprándosela probablemente a alguien que la surta de manera ilegal y de manera clandestina. Entonces, si pensaras fuera de la caja, relacionarías el consumo con la venta, entender que son factores que están íntimamente ligados y haces una política pública congruente. Yo no digo que sea correcto legalizar o no legalizar. Lo que yo digo es que me parece algo muy incongruente que la droga sea legal su consumo, pero que no sea legal su venta. En todo caso, legaliza el consumo, legaliza la venta, o prohíbe el consumo y prohíbe la venta. La frontera, el tercer caso, la frontera y el COVID-19, hablando de México y Estados Unidos, y a la contingencia de salud. Qué irónico resulta, fíjense, cómo es posible que se haya cerrado la frontera de Estados Unidos para acá. O sea, que tú no puedas pasar de México a Estados Unidos, hasta hace poco que se volvió a abrir, pero que sí se pueda pasar de Estados Unidos para México, cuando el mayor número de contagios o de personas infectadas está en Estados Unidos, no en México. Entonces, lo lógico, si piensas fuera de la caja, entiendes el problema global, lo entiendes como un problema, pues no nada más de aquí del país, sino de todo el mundo, y que lo que pasa en Estados Unidos repercute aquí. Entonces, pues se me hace como que el gobierno mexicano debió haber cerrado las fronteras, ¿no? De allá para acá. Seguimos. Entonces, este capítulo 2, hablamos ya del 1, del pensando fuera de la caja. Hablemos ahora del cambio de paradigma de la nueva gestión pública. Hay principios que en México han sido pues los rectores de la política pública. Antes de 1988, bueno, prácticamente 1982, que del 82 al 88 fue como una especie de transición de un sistema a otro, se vio en la burocracia la guía de la razón a través de la norma, y después de ahí se vio en la tecnocracia. Es decir, la burocracia es, en ese sentido, es solamente hago o puedo hacer lo que esté en el papelito, ¿verdad? Aunque no tenga ningún razonamiento lógico o que no tenga sentido. Y la tecnocracia es solamente ver en la técnica la guía de la razón. Entonces los gobiernos burocráticos tienden a alejarse mucho de la gente, pero los gobiernos tecnocráticos también tienden a alejarse mucho de la gente, porque si bien es cierto el gobierno necesita técnicos y profesionales y expertos, también el gobierno requiere de un elemento que se llama sensibilidad social, sensibilidad política. Muchos gobernantes se enfocan solamente en la técnica, pero no se enfocan en la parte social, y el gobierno finalmente, pues el Estado es una representación o un elemento más, o el Estado como conjunto tiene sus varios elementos, ¿no? Que son la población, el territorio, gobierno. El gobierno es un elemento más del Estado, y el gobierno es una representación del pueblo y tiene una vocación social, una vocación pública. Ahora bien, en ese nuevo paradigma se busca pasar de un Estado que es omnipresente, o sea, que está en todas partes, un Estado que tiene empresas, que tiene dependencias por todos lados, que controla atribuciones que le deberían corresponder a los estados, a los municipios, un Estado obeso, un Estado grande, controlador, un Estado participativo, que busca un diálogo con la sociedad, que busca interacción, que busca organigramas no tan verticales, sino más horizontales, transversales, vaya. De la legalidad como fundamento a la legitimidad. Es decir, la legalidad pues implica que los alcances solamente se limitan al rol que tienes asignado jurídicamente. Sin embargo, la legitimidad pues no nada más es lo que dice la ley, sino también ese reconocimiento de que ostentas el poder de manera legal, pero también de manera legítima, y que involucras al ciudadano en la toma de decisiones. De un plan como requisito burocrático, un plan como instrumento de acción, vamos a poner el ejemplo de un plan municipal de desarrollo. Los municipios hacen sus planes porque la ley dice que los tienen que hacer, pero los hacen muchas veces precisamente solo por eso, porque la ley dice. Entonces lo tengo que hacer, lo publico en internet, dice que lo mando y lo someto a consulta, pero a la mera hora pues nadie participa, o hago pura juntitis, o escribo una cosa que a la mera hora no le voy a hacer caso durante los 3 o 6 años de gobierno. A los planes de gobierno, que son efectivos y que son más bien un instrumento de acción, un instrumento que busca
cambiar la realidad social de una ciudad para beneficio de la gente, basado pues, en las prioridades, y a través de ahí se establecen los ejes rectores. O sea, un gobierno que no tiene problemas de secuestro, por ejemplo, pues ¿para qué quiere hacer una unidad antisecuestro? Un gobierno que no tiene problemas de analfabetismo, pues ¿para qué requiere una dependencia o un presupuesto para combatir el analfabetismo? Es decir, los planes tienen que partir de un diagnóstico de la realidad, de la estrategia para el mantenimiento a la estrategia para el cambio. No solamente está reaccionando a los problemas. Es decir, chin, llegó el virus, déjame, cierro negocios. Ok, está bien, cierro negocios, pero tal vez debiste haber visualizado que el virus ya estaba en Asia, se pasó a Europa, venía a América. Bueno, pues oye, se me hace como que tengo que anticiparme a los hechos, no nada más reaccionar a los acontecimientos, sino anticiparme a esos acontecimientos para tener una planeación adecuada de una crisis dentro del gobierno, o una planeación adecuada de todo el gobierno en sí, de todo un trienio, de todo un sexenio. De esta manera es no aislar al aparato burocrático de la realidad social. De poco sirve mantener la dinámica de la administración, mientras la dinámica de la sociedad se está transformando de una manera mucho más acelerada. O sea, la sociedad a veces va caminando muy rápido, el gobierno va caminando muy lento. Entonces la regla de la evolución, si no como especie no te adaptas a los cambios, como especie vas a desaparecer. Si como gobierno no te adaptas a los cambios, como gobierno, pues probablemente también puedas llegar a desaparecer. Y bueno, pues para finalizar esta parte, yo quisiera pues platicarles algunos ejemplos pues muchas veces de obra pública, otras veces ejemplos de administraciones que se quedan con la inercia de la administración pasada y no se atrevieron a innovar, a cambiar procesos. Y la dinámica dentro del gobierno te consume muy rápido. En mi experiencia, pues casi siempre tienes, antes de entrar, pues tienes chance de planear. Cuando entras al gobierno, pues es rápido, presupuesta y ejecuta y actúa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una administración municipal de 3 años, el segundo año es cuando vas a poder hacer cosas. El tercer año ya la gente está pensando en el que sigue o en la reelección del que está, etcétera. Entonces ya la dinámica es más política que administrativa. Por eso también en la función pública deben existir instituciones y mecanismos que estén separados de la dinámica política y que tengan una vocación y una función eminentemente técnica y eminentemente profesional. Pues ha sido un placer platicar con ustedes en esta sesión virtual. Nos vemos en la que sigue, ya vamos a terminar. Como siempre, les encargo mucho que estudien, que lean las presentaciones, que vean estos tutoriales, y nos vemos la próxima.